Un verdadero Slytherin. Capítulo 19. Todo acto tiene consecuencias. Harry caminaba rumbo al castillo llevando de la mano a su amiga Tracey. El moreno solo quería alejarse de todo, los periodistas, los fans, los miembros del ministerio. Una vez que llegaron a las puertas del castillo el chico se relajó, había logrado huir exitosamente ya dentro de la escuela. Harry le dirigió la palabra a su amiga, fue con gran sorpresa que se encontró con una muchacha completamente sonrojada. En cuanto el moreno la vio rápidamente llevó sus manos hacia su frente para comprobar si estaba afiebrada. Tracey al sentir las manos de su amigo rápidamente se alejó y le dedicó una de sus miradas patentadas. Dame una razón para no patearte. El chico solo se encogió de hombros antes de responder, lo siento, creí que estabas enferma. Por supuesto que iba a tener la cara roja, me trajiste corriendo a la escuela. Harry se encogió de hombros nuevamente aunque eso relajó a Tracey. Es cierto que corrieron casi todo el camino hacia el castillo, pero la verdadera causa de su sonrojo era el hecho que lo hicieron de la mano, si a eso se le suma que era ella. Y no otra su rehén en la prueba del torneo solo conseguía hacer que la chica quisiera volar. Harry por otro lado simplemente había descartado sus preocupaciones de salud hacia su amiga y ahora pensaba en el nuevo curso de acción. Desde hace unas semanas que Harry se debatía si contarle sus secretos a su mejor amiga. Theo ya sabía sus secretos desde su primer año al igual que Neville, Luna, Fred y George. A Tracey por otro lado siempre la había mantenido fuera de sus asuntos, ya bastantes problemas había tenido con la chica gracias al heredero de Slytherin en su segundo año y ahora no quería volver a poner a prueba su amistad. Sin embargo la chica castaña era su más cercana amiga dentro de las filas de las serpientes y eso conseguía inclinar la balanza a su favor. Después de meditar por varios minutos mientras ambos adolescentes caminaban, Harry llegó a una respuesta, no debía contarle todo, solo debía decirle lo necesario. El moreno decidió usar esta oportunidad para averiguar las verdaderas lealtades de su compañera. Ya era hora de saber si Tracey era leal a su causa o a la de Tom. Harry llevado por un impulso tomó la mano de su amiga y la llevó por los pasillos del colegio. Mientras caminaban le habló con cierta excitación, quiero mostrarte un lugar increíble Tracey. La chica se sorprendió de sus palabras pero eso no fue nada comparado con su sorpresa al estar fuera de los baños de Myrtle la Llorona. ¿Me puedes decir qué tienen de especial unos baños Potter? ¿O acaso me has traído a este lugar con segundas intenciones? La castaña dijo lo último con una voz que prometía sufrimiento eterno. Harry sonrió para luego entrar en los baños como si estos fueran su propiedad privada. Con la fémina detrás de él, se dirigió rápidamente a los lavamanos del lugar para luego hablarle a uno en particular. La chica se sorprendió enormemente cuando las piezas de cerámica simplemente se movieron y dejaron expuesta una serie de escalones. Una vez que Tracey le miró inquisitivamente, Harry habló, te presento la entrada a la Cámara de los Secretos. Dime Tracey, ¿te gustaría ver la creación final de nuestro fundador? La chica le tomó la mano al moreno antes de hablar, más te vale que sea la real Potter, no me gustan los espacios cerrados. El joven Potter actuó de guía turístico, mostró el camino hacia la habitación de Slytherin mientras contaba cómo había encontrado la cámara por primera vez. Obviamente Harry mantuvo para sí mismo la información referente al cuadro Muggle, que no es tan Muggle como todos piensan. Rápidamente pero sin prisa llegaron a la verdadera entrada, la puerta de metal sólido con dos víboras enroscadas. Luego de dar la clave el moreno y su acompañante entraron en el lugar de las leyendas. En cuanto cruzaron el umbral y vieron la majestuosidad de la habitación, Tracey soltó al aire un fuerte guau. La chica quedó maravillada por lo que la rodeaba, las altas columnas que habían sido talladas en la roca misma y llevaban imágenes de serpientes que sin duda eran magníficas. Las antorchas iluminaban el lugar con tal magnitud que era imposible que estuvieran bajo tierra. El piso del lugar era de mármol puro, lo cual solo sumaba elegancia a la cámara. Una estatua de su fundador hacía presencia, mientras este se encontraba rodeado por un lago esmeralda que obviamente era artificial y sobresaliendo del lago unos huesos enormes blanquecinos terminaban de adornar la habitación. Tracey corrió hacia el lago para examinar los huesos. Una vez vistos dirigió su mirada hacia su compañero, ¿acaso esos huesos son? La chica no pudo continuar con la pregunta porque fue interrumpida por el moreno. Sí, son del monstruo de Slytherin. ¿Qué clase de animal era? Una serpiente, o mejor dicho el rey de las serpientes. Aquí en la cámara vivía un basilisco. Al oír aquello Tracey miró aterrorizada a su amigo, se suponía que el animal había sido encerrado por el mismísimo Slytherin hace 1000 años, si Harry le estaba diciendo la verdad, entonces él se había enfrentado a una de las criaturas más grandes y mortíferas que existen en el mundo. Ese era el motivo del por qué su amigo no tenía problemas enfrentando un dragón encadenado. Él había luchado contra una serpiente gigante que debía medir más de 20 metros y mataba con la mirada.
Sin contemplaciones la chica abrazó a Harry y se largó a llorar. Pasaron varios minutos para que la heredera Davis se calmara. Una vez que logró controlar el llanto se fijó que su amigo la miraba con una sonrisa. ¿Ahora entiendes por qué tuve que matar a todos aquí? ¿Por qué tuve que matar al basilisco y al descendiente de Slytherin? La chica asintió con la cabeza mientras las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Lo lamento tanto, Harry, jamás creí que habías pasado por todo esto. El chico dejó que su amiga siguiera llorando sobre su túnica. Mientras eso sucedía él habló dirigiéndose al aire. Es aquí donde me escondo de los profesores y entreno. Nadie puede entrar a este lugar. Tiene las mejores protecciones que se pueden crear y la única llave es el propio Parcel. Aquí nadie me puede molestar. Tracey entonces se dio cuenta, su amigo, su mejor amigo le estaba contando su secreto más importante y eso era posible solo porque él confiaba en ella. Tracey entonces se juró a sí misma jamás traicionar esa confianza, no volvería a cometer el mismo error de hace 2 años, ella no permitiría que nada se interpusiera en su amistad. Después de aquella conversación ambos jóvenes se dirigieron rumbo al gran salón. Tener una tarde entre amigos no sonaba nada mal para ninguno de los dos. Madrugada del 25 de febrero, era pasada la medianoche y Harry se encontraba en el cuarto secreto en el pasillo atajo entre el segundo y el cuarto piso. Harry después de cenar se había refugiado en la cámara de Slytherin para continuar con su entrenamiento. A las 23:30 el chico abandonó el cobijo de su cámara para poder reunirse con su novia, la campeona francesa Fleur Delacourt. Ahora mientras esperaba a su rubia acompañante el moreno repasaba un libro escrito en runas pictas perteneciente a la biblioteca privada de Salazar Slytherin. Era una lástima que el picto fuera una lengua muerta en esos momentos y que toda la magia se perdiera durante la guerra por Escocia en el siglo X. Por suerte Salazar descendía de los caledonios, antepasado de los pictos, y mantenía varios tomos de su antigua lengua. Lamentablemente Harry tenía que romperse la cabeza intentando aprender una lengua extraña deformada por el paso del tiempo. La lengua caledonia era muy complicada, poseía rasgos escandinavos en especial de las lenguas urálicas, pero la gran mayoría de la lengua era única. Salazar llamaba a la lengua de sus ancestros célgico, nota del autor, o sea yo. La verdad es que nadie sabe cómo se llamaba la lengua de los pictos. Esta información se perdió con el tiempo. La conquista de Escocia no ayudó a mantener la lengua, solo la destruyó. Sin embargo, no sería ilógico pensar que en este país se hablara algún tipo de idioma escandinavo como el finés, del alcance de los demás pueblos de la región. Ni Roma o los irlandeses antiguos tuvieron el poderío para someter al pueblo picto. Una vez que el célgico se deforma, la lengua picta adquirió rasgos escotos y para el período tardío adquirió tanto caracteres latinos, sajones y gaélicos. Harry se encontraba leyendo un libro picto del período tardío. Salazar le había comentado que la mejor forma de adquirir el conocimiento antiguo de aquella lengua muerta era con un proceso de inversión. Esto quiere decir que Harry tenía que comenzar con el período tardío, luego avanzar al período medio dominado por los escotos y terminar con el idioma de raíz de descendencia escandinava. Lo que Harry no sabía era que las lenguas urálicas eran increíblemente complicadas, y si a eso se le suma que el propio célgico no comparte características con ninguna otra lengua conocida, esto solo significaba que el moreno tendría muchos dolores de cabeza en el futuro. Slytherin dominaba el picto del período medio y fue gracias a eso que pudo dominar tanto el idioma de raíz como el del período tardío. Él esperaba que con el método que él sugirió su aprendiz lograra adquirir un conocimiento que los magos no habían visto en más de 1000 años. Harry, por otro lado, estaba muy ansioso por adquirir el conocimiento que su maestro le había prometido. El pueblo de los pictos era famosos por pintar sus cuerpos antes de la batalla. Pictos igual pintar. Los chamanes o druidas, magos, se encargaban del proceso. Sin embargo, no eran pinturas solamente rituales. Los antiguos magos pintaban runas en los cuerpos de los guerreros para así poder protegerlos y reforzarlos. Las runas de batallas blindaban los cuerpos, haciéndolos resistentes tanto a los ataques mágicos como a los ataques mugles, flechas y espadas de vida del usuario, y también para acrecentar su propio poder mágico durante un corto periodo de tiempo. Dopaje. Los pictos también eran conocidos por ser un pueblo que aceptó con facilidad la magia y puso a los magos un escalafón superior a sus contrapartes mugles. Según Salazar, su descendiente Tom nunca había accedido a ese tipo de conocimiento en Hogwarts. Salazar temía que los conquistadores de su pueblo quisieran robar ese conocimiento, por lo que lo salvaguardó en su cámara privada, y el pequeño Tom jamás la había descubierto.
cierto, ahora Harry tenía la posibilidad de recurrir a un conocimiento perdido en su lucha contra Voldemort y sus fuerzas. Harry creía que la guerra lo alcanzaría después de abandonar Hogwarts. Él tenía planeado buscar a Tom después de cumplir 21 años, mientras Harry luchaba por traducir una palabra que un principio tradujo como helado de vainilla, lo cual era ridículo para una construcción rúnica de batalla. La puerta sonó con un leve golpeteo. Aquel ruido sacó de sus pensamientos al chico y rápidamente observó su mapa prototipo. El nombre Fleur fue todo lo que necesitó para levantarse la puerta. En cuanto abrió la puerta, el chico se hizo a un lado dejando así pasar a un ser invisible. En cuanto la chica entró a la habitación, se sacó la capa de invisibilidad que había pertenecido al padre de su novio y la dejó caer en el piso sin cuidado. Una vez que el chico cerró la puerta, la rubia le tiró los brazos alrededor del cuello y lo besó apasionadamente. Aquel beso sorprendió a Harry, lo sorprendió tanto que abrió la boca para hablar, pero de ella no salió ningún sonido porque en cuanto hubo un espacio la lengua de Fleur se deslizó hacia la boca del muchacho. Aquella acción sorprendió aún más al chico, pero esta vez el muchacho solo disfrutó de la sensación. Después de un minuto ambos adolescentes se separaron debido a la falta de oxígeno. En cuanto ambos se miraron, Harry no pudo evitar preguntar, ¿y eso a qué se debe? «Salvaste a mi hermana», el chico sonrió ante aquella respuesta. «Me alegra haberlo hecho, en especial si este será mi premio». La francesa tomó la mano del chico y lo acercó a donde estaban los sillones. Mientras caminaban, la chica agitó su varita y transformó el sillón individual en un diván clásico de color rojo muy hermoso y elegante. Este era bastante ancho, por lo que dos personas se podían acostar en él sin problemas. En cuanto llegaron al borde del diván, la rubia tiró al chico sobre el sofá para luego ella misma sentarse a horcajadas sobre él. Inmediatamente comenzó a besarlo y a quitarle la gruesa capa de invierno. Mientras todo eso sucedía, a la chica le dedicó unas palabras. «Lo de G100 fue un adelanto, ahógate Mosgage, lo agradecida que estoy por tus actos». En ese momento el fuego de la chimenea comenzó a arder aún más fuerte y las antorchas del lugar se fueron apagando. Harry simplemente se dejó llevar por el momento y fue así como esa noche se convirtió en la mejor noche de su vida. Cuando Harry entró al gran salón para desayunar, causó una gran sorpresa en el cuerpo estudiantil. No era normal ver al heredero de la fortuna Potter un día domingo por la mañana. Si a eso se le suma que el chico se veía como si hubiera estado en una maratón de 100 kilómetros, solo causó aún más sorpresa. En términos claros, Harry se veía como la mierda. Estaba todo despeinado, sus túnicas eran las mismas del día viernes, sus pasos eran lentos como si todo el cuerpo le doliera, tenía unas ojeras increíblemente grandes. Era obvio hasta para el más obtuso que el chico no había pegado ojo en toda la noche, pero lo más escalofriante de aquella escena era la sonrisa idiota que adornaba su rostro. Cualquiera que conociera al chico sabría que algo estaba mal. Después de todo, el chico casi nunca sonreía y mucho menos de esa forma. Harry caminó con paso lento hasta la mesa de las serpientes. Mientras caminaba arrastraba los pies y la sonrisa idiota no abandonaba su rostro. En cuanto llegó a donde sus amigos, se sentó en cuanto tomó asiento de forma inmediata, Tracey lo cuestionó. «¿Qué carajos te pasó? Estás hecho una mierda». Al oír la voz de su amiga, el cerebro del chico respondió, y una vez que lo hizo se pateó a sí mismo mentalmente. Después de cerca de un minuto en silencio, el muchacho logró encontrar su voz. Por suerte ya no poseía ninguna sonrisa en su rostro. «Lo siento, estuve toda la noche ocupado y no he pegado un ojo». Mientras sus amigos se daban entre sí miradas cargadas de preocupación, Harry utilizó el tiempo para recordar los últimos sucesos que había vivido. No fue difícil, la verdad. Eran las 7 de la mañana. Harry y Fleur llevaban cerca de media hora conversando. Ambos necesitaban descansar un poco y recobrar energía. Cuando se disponían a ejercer un nuevo round, Dobby el elfo los interrumpió. Al parecer era demasiado tarde y la señorita Fleur podía poner en problemas al gran Harry Potter. Ambos adolescentes se sorprendieron al averiguar que habían estado toda la noche ocupados, por lo que ambos se vistieron rápidamente. Fleur besó a Harry apasionadamente antes de cubrirse con la capa de invisibilidad de su novio y partir rumbo al carro de Beaux Baton. Por otro lado, Harry se disponía a volver a la cámara de Salazar, pero fue rápidamente corregido por su elfo, el cual decidió que su amo necesitaba respirar aire fresco y tomar un poco de sol. Fue así como el moreno salió rumbo a los jardines. Increíblemente, el moreno de verdad necesitaba un poco de aire fresco. Harry paseó cerca de una hora por los jardines del castillo cuando el hambre se hizo presente y decidió encaminarse rumbo al gran salón. Lamentablemente para él no se había visto en un espejo y no era consciente de la sonrisa idiota que adornaba su rostro ahora. Mientras Harry desayunaba y volvía a ser el mismo de siempre, se dio cuenta que varios chicos lo miraban. Su presentación personal dejaba bastante que desear si se considera que él comúnmente se veía como un aristocrático sangre pura. Caminar y su arreglo
arreglo personal daba a entender que él poseía mucho dinero y que solo no le gustaba gastarlo en idioteces. Harry, en un intento de volver a la normalidad, decidió entablar conversación con sus amigos varones, pero antes que alguna palabra saliera de su boca todo el gran salón se revolucionó, o mejor dicho la población masculina perdió el control. Todos los varones de más de 12 estaban de pie sobre sus asientos con la mirada perdida y la baba cayéndoles por la comisura de la boca. Todos los varones se comían con los ojos a la campeona francesa. Fleur había entrado al gran salón junto a la comitiva francesa, pero esta vez Fleur era distinta, se veía más hermosa de lo que uno podía llegar a imaginar. Su largo cabello rubio iba suelto y una sonrisa hermosa adornaba su rostro mientras su caminar era suave y esterilizado. Harry creía que francamente se veía hermosa, mientras que el resto de los hombres creía que estaba más buena que los ángeles. La francesa se sentó en la mesa de Ravenclaw y de inmediato los hombres a su alrededor se tiraron a sus pies pidiéndole que se casara con ellos. La Bella estaba furiosa y amenazó a todos con maldecirlos, lo que consiguió que el grupo se dispersara, pero no evitó que siguieran babeando. El ceño fruncido rápidamente adornó la cara de la francesa, pero con la misma rapidez que apareció desapareció. La chica vio al moreno observándola y le dedicó la mejor de sus sonrisas, la cual el chico devolvió. Aquel intercambio de saludos consiguió sacar de su ensimismamiento a las dos serpientes que se encontraban flanqueando al heredero Potter. Tanto Tracey como Daphne miraron al chico con ojos fríos, mientras le dedicaban a la rubia extranjeras miradas de odio. Harry por supuesto no se dio cuenta de nada y volvió a poner su atención en el desayuno. Él no, mientras el gran salón volvía a la normalidad, o lo más normal que se podía, con una Bella más hermosa que los dioses. Entre ellos, es que las lechuzas del correo hicieron acto de presencia. Una vez que los chicos consiguieron desatar sus periódicos y comenzaron su lectura, un grito indignado salió de la boca de los estudiantes de Slytherin, que consiguió separar la atención del heredero Potter de su desayuno. En cuanto levantó la vista se dio cuenta que Fleur estaba detrás de él y le estaba pidiendo disculpas. «Oh Harry, lo lamento tanto, si hubiera sabido las consecuencias jamás te hubiese pedido ayuda». Harry miró hacia sus lados y se dio cuenta que todos miraban furiosos a la francesa. Fue en ese momento que el moreno miró a su amigo Theo. «¿Podrías explicarme qué pasó?». Theodore como respuesta le entregó su copia del periódico El Profeta. En primera plana traía un reportaje sobre la segunda prueba del torneo de los Tres Magos. Según el reportero, el campeón Harry Potter había incumplido las normas de la prueba, o al menos eso era lo que los jueces dictaminaron, por lo que el joven campeón había sido relegado a la tercera posición en puntos en esa prueba y estaba en la general en el cuarto lugar. Según los jueces que fueron entrevistados, Harry no tenía por qué ayudar a sus contrincantes. Como castigo, los 50 puntos ganados con su rehén fueron sumados con los 25 de su contraparte francesa y luego fueron divididos, entregándoles a ambos campeones puntos equitativos. Harry Potter obtuvo 38 puntos, mientras que Fleur de la Court fue premiada con 37. La explicación para ese extraño fenómeno fue que la prueba daba puntos por rehén y el joven Potter intentó obtener el doble de puntos al rescatar dos rehenes. Una vez que Harry terminó de leer, comenzó a reír de una forma bastante oscura. De hecho, fue tan oscura que los demás alumnos de otras mesas, una vez que el chico logró controlarse, simplemente le dirigió la palabra a su novia. «No te preocupes Fleur, no fue tu culpa». La francesa intentó replicar, pero el moreno ya no le dirigía la palabra a ella. Ahora él tenía su atención puesta en el viejo director de su escuela. «¿Sería tan amable, director, de explicarme por qué mierda me hizo competir en este torneo si no me iba a dar mi oportunidad de ganar?» Es cierto que yo no quería competir, pero si hubiese sabido que sin importar qué haga sería premiado con la menor cantidad de puntos, simplemente hubiese decidido evitar las dos primeras pruebas y solo habría actuado en la última. Dumbledore miró con el ceño fruncido al joven Slytherin antes de hablar. «Harry, usted fue castigado por ir en contra de las reglas. Un rehén era todo lo que usted debía sacar del agua, ese es el motivo de su penalización, mientras que en las pruebas debía participar para no perder su magia. Yo tenía entendido que usted estaba claro en ese asunto». El chico resopló con fuerza, consiguiendo varios ceños fruncidos por parte del profesorado. «Yo estoy claro que hubiese perdido mi magia, pero yo estoy hablando de las pruebas. El torneo tiene 3 pruebas, mientras yo compitiera en la última, no debía por qué perder mi magia. Esperaba que un mago de su calibre supiera cómo funcionan los contratos mágicos, pero al parecer me equivoqué». Varios Slytherin se rieron ante esas palabras, y en cuanto a los rehenes, es obvio que lo sucede aquí castigado. El director iba a hablar, pero el moreno no
no se lo permitió. Si el buen Cedric hubiese rescatado a la pequeña Gabrielle, se le hubiese premiado ya que su casa se basa en la justicia. Todo Hufflepuff debe vivir con el código de la justicia y no es justo que un competidor del torneo tenga desventaja. Si el campeón hubiese sido uno de los valientes leones de McGonagall, ese campeón hubiese sido premiado. Después de todo eso fue muy noble y la casa de los leones es el epítome de la nobleza. Si el campeón hubiese sido un Ravenclaw, este hubiese ganado muchos puntos ya que lo lógico en esa situación es salvar la vida de las personas, no los puntos. Esa es la sabiduría que se espera en todo alumno de Ravenclaw. Yo por otro lado soy un Slytherin, todo lo que hago es por mi propia conveniencia, yo no puedo ser bueno, ni desinteresado, no puedo ayudar al prójimo porque soy una serpiente, yo soy el mal. Aquel discurso consiguió que todo el gran salón se mantuviera en silencio. Los estudiantes meditaban las palabras del moreno y se daban cuenta que eran completamente verdaderas. Cualquier campeón ajeno a Slytherin hubiese sido premiado por su obra. Ahora los alumnos miraban al director con ojos suplicantes, esperando que él desmintiera las palabras de Potter. Sin embargo, eso no sucedería porque Dumbledore de verdad pensaba que los Slytherin eran el mal. Una vez que todos se dieron cuenta que la lógica del moreno era innegable, fue cuando el chico soltó la última bomba. Son tus prejuicios los que han llevado a nuestro país a la oscuridad, Dumbledore. Tú y tus prejuicios llevaron a cientos de magos y brujas a comprometerse con la causa de Voldemort. El nombre del Señor Oscuro consiguió que todo el salón contuviera el aire. Tus prejuicios infundados crearon la última guerra mágica. Fuiste tú y no otro el causante de miles de muertes. Tú creaste el ejército del Señor Oscuro y tus acciones más pronto que tarde crearán un segundo Señor de las Tinieblas. Dicho eso, Harry abandonó el gran salón, pero lo único que consiguió fue saludar al dedo medio del moreno. En el pequeño pueblo de Little Angleton se alzaba una enorme y pintoresca mansión. La mansión Ridley había estado deshabitada desde hace más de 40 años, o al menos eso creían los aldeanos. La verdad era que su verdadero propietario había decidido hacerse con la mansión. Desde hace unos meses la estructura era ocupada por Tom Marvolo Ridley, el último del linaje de los Ridley, aunque para un selecto grupo de personas el esquivo Tom era conocido como Lord Voldemort. Lord Voldemort era un mago, y no un mago de mentira como Houdini, uno de verdad, un hechicero como el de las leyendas, un verdadero ser con poderes sobrenaturales. Voldemort estaba ocupando la mansión como su centro de mando. Él necesitaba un lugar seguro para vivir mientras realizaba planes para apoderarse de Gran Bretaña, y como todo supervillano él tenía lacayos. 6 personas tenían acceso a toda la mansión. Bartemius Jr. y Boria eran los altos mandos, tenían misiones específicas de muy alto calibre y se veían muy poco en la mansión. Malfoy, McNair y Riley tenían puestos de trabajo específicos o reportarse a su amo con regularidad, demasiada regularidad, y el último de la cadena era Peter Pettigrew, un traidor inútil no muy competente en el uso de la magia. Pettigrew, al ser el último de la cadena y teniendo la menor utilidad fuera de la mansión, tenía la tarea más ardua de todas, la protección y alimentación de su amo. 5 de los 6 mortífagos tuvieron que asistir a una reunión en la mansión. El único faltante era Crouch Jr. Luego de la reunión los individuos se retiraron. Su amo debía descansar. Ya en la antesala de la mansión Ridley, uno de los involucrados decidió abrir la boca. Por un extraño motivo todos decidían abrir la boca lejos de su amo, quizás porque el mago tenebroso tenía la tendencia a asesinar a los librepensadores. No sé en qué está pensando nuestro señor, es obvio que Potter es más poderoso de lo que debería. Nuestro señor simplemente tiene que matarlo, dijo Lucius Malfoy con su voz aristocrática característica. Lucius era muchas cosas, era un gran defensor de la pureza de sangre, un empresario astuto y decidido, un político escurridizo con muchas conexiones y también era un idiota egocéntrico estúpido que no sabía mantener la boca cerrada. Increíblemente ahora aprendería a mantener muchos de sus pensamientos donde debería, en su propia mente. Una vez que el rubio Malfoy dejó de hablar comenzó a gritar, uno de sus compañeros fanáticos decidió ponerlo bajo el Cruciatus. Lamentablemente para él fue el más fanático de sus compañeros, Boria. Raymond Boria lo puso en su lugar. Después de casi un minuto la maldición imperdonable dejó de surtir efecto y para cuando eso pasó Boria se había acercado lo suficiente al hombre para hablarle frente a su cara y escupirle en su rostro fino de aristócrata. Escúchame bien, Malfoy, no vuelvas a cuestionar las órdenes de nuestro maestro. Ya hiciste suficiente daño perdiendo uno de los preciados tesoros del mago más poderoso del siglo. La próxima vez que decidas hablar a las espaldas del mago oscuro más fuerte que ha vivido te mataré y te daré de comer a su familiar. ¿Te quedó claro, rubiecito?
El patriarca Malfoy estaba lívido de ira, el italiano creía que podía tocar a un sangre pura y salirse con la suya, lamentablemente para el rubio el familiar de su amo bajó por las escaleras e hizo un gesto para que Boria lo siguiera, una vez que Raymond ya no estaba en el área Lucius se puso de pie solo para encontrar a sus compañeros riéndose de su desgracia, McNair y Riley se reían abiertamente de su estupidez, incluso Colagusano se reía de él. En ese momento Malfoy juró que mataría a Raymond Boria y ocuparía su lugar a la derecha de Lord Voldemort. Harry y sus amigos de otras casas estaban reunidos en los jardines del colegio, era un hermoso sábado y en solo un par de horas podrían salir a visitar Hogsmeade. Harry estaba sentado junto a Neville, Luna, Fred, George, Hermione, Padma y Susan bajo un árbol a las orillas del lago Negro un hermoso día de junio, de hecho era la primera semana de junio mientras conversaban y desayunaban, Harry había hablado con los elfos para que le prepararan un desayuno tipo picnic, una pequeña bandada de búhos se les acercó, 4 búhos hicieron presencia ante el grupo con copias similares del diario El Profeta Neville, Hermione, Susan y Luna tomaron sus copias y comenzaron a leerlas mientras que Harry los gemelos y Padma les daban a los plumíferos rodajas de tocino y compartían con ellos un poco de té y jugo de calabaza. Una vez que los búhos partieron un feliz Neville interrogó a su amigo, ¿cuándo nos ibas a dar las buenas noticias? Harry miró interrogante a su amigo, lo que causó que éste le tendiera su periódico, una vez que el chico leyó una sonrisa se formó en la comisura de su boca disculpa pública al señor Harry James Potter nosotros, el personal del periódico mágico El Profeta, pedimos disculpas de todo corazón al señor Harry Potter, varios artículos escritos en nuestras páginas no son más que calumnias, mentiras y sensacionalismo escrito por periodistas sin escrúpulos como la tristemente célebre Rita Skeeter desde el personal de redacción hasta los técnicos operarios. Prometemos mantener una impecable moral a la hora de escribir las noticias y dar la información que nuestros clientes merecen. También damos las gracias al señor Potter por dar a conocer la corrupción que estaban haciendo en nuestro periódico y prometemos ser un equipo íntegro. Después de todo el pueblo británico merece solo lo mejor a.t. Erwin J. Lindbergh, nuevo gerente de redacción del diario El Profeta. Una vez que Harry terminó de leer la disculpa bajo el diario, sus amigos lo miraban con asombro, de hecho el primero en recuperarse fue George. Amigo, debes ser la primera persona en ganar un caso judicial contra el Profeta, la primera persona desde hace 80 años, cuando se dieron cuenta que los tenía fregados me rogaron para llegar a un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? Preguntó una sorprendida Susan, originalmente quería acabar todo con solo un porcentaje de la demanda, 100.000 galeons eran suficientes pero ellos siguieron luchando y atacándome por meses, hace una semana me contactaron y decidí llegar a un arreglo, una disculpa pública y $500.000 de galeons pagados en el acto. Al oír la cifra a los chicos se les cayó la mandíbula, ayer recibí una carta de Gringotts informándome del pago, los otros 500.000 galeons serán pagados en cuotas, todos los 30 de agosto se me pagarán 100.000 galeons. Y el proceso se repetirá por los próximos 5 años. Los chicos estaban felicitando al moreno cuando una voz chillona y mandona rompió la burbuja. Harry James Potter. ¿Me puedes decir por qué estás demandando a todo el mundo mágico? Todas las miradas se posaron en Hermione Granger. Aquí dice que estás demandando a las principales librerías, editoriales y escritores de la Britania mágica. Ante eso Harry se encogió de hombros. Usan mi nombre sin permiso, gracias a los duendes me quedaré con cada galeón que esos idiotas hicieron con el uso de mi imagen. Pero eso es mucho dinero Harry, prosiguió hablando la castaña, los duendes dicen que son más de 50 millones de galeons entre libros, las demandas a las editoriales y escritores y los productos con mi nombre fuera del ámbito de los libros, ¿productos con tu nombre? Preguntó la hija de Muggles. Sí, sobre eso, ¿recuerdas que Ginny tenía champú Harry Potter, George? Hermione miró incrédula a los gemelos y no vio las caras sonrojadas de Susan y Padma. También recuerdo los artículos de cumpleaños, Fred. En fin, gracias al precedente contra el Profeta ahora puedo atacar a las demás industrias y quedarme con su dinero. Pero eso está mal Harry. No, no lo está. Mira Hermione, yo no soy un monstruo, de hecho a la escritora de DJ no la demande, ella solo se queda con el 25% de las ganancias, el resto va para el Hospital Salmungo para heridas y enfermedades mágicas, ella merece quedarse con su dinero, escribe libros para niños y no se hace rica con mi nombre, el resto, a los que demando, solo le roban a los magos y brujas de este país, ellos no merecen quedarse con ese dinero puede ser más útil en mis manos. ¿En serio? ¿Y para qué quieres tanto dinero? Prosiguió la Gryffindor y en ese momento se debatió internamente, ¿no les podía decir la verdad o sí?
Al final el chico se levantó del césped y comenzó a hacer su camino hacia el castillo. Mientras caminaba habló sin mirar a nadie: las guerras son costosas, Hermione. Una vez que el chico ya no estaba, Granger abrió la boca: ¿qué guerra? ¿De qué está hablando? Mientras el trío de cerebritos se miraba con extrañeza, los demás evitaron hablar. Cuando Harry estuviera listo les contaría todo. La tercera prueba era solo en 2 días, esta se realizaría el sábado 24 de junio, Ludo Bagman les informó a los campeones que la prueba era un laberinto y se enfrentarían a una serie de monstruos y mascotas de Hagrid. Para Harry eso era lo mejor, un campo de entrenamiento era perfecto si en el futuro el moreno se enfrentaría a mortífagos y al propio Voldemort. Ahora, mientras Harry luchaba contra unos muñecos de entrenamiento y seguía las indicaciones de Salazar, fue cuando 2 pequeñas explosiones lo distrajeron. A su lado 2 pequeños elfos domésticos discutían sin darse cuenta que no estaban solos. Winky, te digo que el gran Harry Potter no tendrá otro elfo. ¿Y por qué no? El amo necesita de sirvientes. Porque el gran Harry Potter me tiene a mí, el gran Harry Potter me pidió a mí que fuera su elfo personal. Pero tú no eres su elfo, eres indigno porque eres libre. El amo necesita un sirviente digno. Harry no sabía a qué se debía la pelea, pero decidió que debía intervenir. El pobre Dobby parecía que iba a llorar. ¿Qué les sucede a ustedes dos? ¿Por qué están discutiendo? Antes que Winky pudiera responder, Dobby se aferró a las piernas del moreno y se puso a llorar. El gran Harry Potter no cree que Dobby es indigno, ¿verdad, señor? Usted no va a despedir a Dobby, ¿verdad? Harry negó con la cabeza: pero señor, Dobby es libre, él no es un buen elfo. Harry suspiró, este parecía ser un problema bastante desagradable para sus pequeños sirvientes. Harry entonces hizo aparecer una silla para sentarse mientras les pedía a sus 2 elfos que también se sentaran, aunque estos en vez de crear sillas solo se sentaron en el suelo. Harry volvió a suspirar antes de hablar: Winky, tú debes saber que Dobby sí es mi elfo personal y no quiero despedirlo por ser libre. Winky entonces arremetió: pero él es libre, eso quiere decir que él no quiere estar con usted. Dobby se puso a llorar a chorros: verás, Winky, Dobby y yo tenemos un trato y. En ese momento el mago fue interrumpido por su pequeño elfo macho: el gran Harry Potter me engañó. Gritó a todo pulmón el elfo mientras lloraba: engañar es una palabra muy fea, Dobby. Pero es la verdad, usted engañó al pobre de Dobby. Harry volvió a suspirar y no pudo evitar recordar el día que le pidió a Dobby trabajar para él. Harry y Dobby acababan de salir de la oficina del director Dumbledore. Harry podía ver al pequeño elfo saltando de alegría y decidió interrogarlo: ¿ahora qué harás, Dobby? Dobby tiene que encontrar una familia, gran Harry Potter. Dobby quiere ganar dinero y comprarse ropa. Dobby quiere probar la libertad. ¿Te gusta ser libre, Dobby? Por supuesto, gran Harry Potter. Yo necesito un elfo, te pagaré 10 galeons al mes y podrás usar toda la ropa que quieras. Ante aquellas palabras el elfo abrió los ojos como platos. Será un honor servir al gran Harry Potter, solo necesitamos hacer el ritual de amo sirviente. Harry ante aquello negó con la cabeza: yo no seré tu amo, Dobby, tú dijiste que eras feliz siendo libre, yo seré tu empleador. Pero Dobby quiere servir al gran Harry Potter, Dobby quiere llamar al gran Harry Potter amo. Harry solo se encogió de hombros dejando al pequeño elfo en depresión. Una vez que ambos individuos se separaron, el elfo doméstico habló en voz alta: el gran Harry Potter engañó a Dobby. Ahora Harry veía a su elfo personal llorando y a la elfina mirando extrañada toda la escena. Al darse cuenta que todo parecía que se alargaría demasiado, decidió preguntar lo más importante: ¿me pueden decir el verdadero motivo de esta discusión? Dobby entonces se calló inmediatamente y giró la cabeza para ver a su compañera. Para su sorpresa, Winky movía las manos nerviosamente y se revolvía en su asiento con disgusto. Después de varios segundos la elfina logró dar la explicación: Winky quiere tener cachorros, amo. El moreno no sabía qué pensar: no entiendo en qué se relaciona eso con el hecho de que Dobby sea libre. Para sorpresa de él, fue Dobby y no Winky quien le respondió: los elfos solo podemos tener crías si nuestro amo lo permite, gran Harry Potter. Casi siempre los elfos de la misma casa se junta y tiene crías. Harry estuvo bastante tiempo pensando en lo que su elfo le dijo hasta que entendió el problema. Entonces Winky quiere otro elfo para poder aparearse. La elfina asintió con un movimiento de cabeza: ¿qué tiene de malo Dobby? Es libre, no tiene casa, respondió en voz baja la elfina. Harry comenzó a rebanarse los sesos, tenía muchas preguntas y no sabía si conseguiría todas sus respuestas, además no estaba seguro si quería todas sus respuestas. Al final se dio cuenta que solo una pregunta realmente era importante: ¿cuántos cachorros hay por camada y cuál es el tiempo de gestación? 2 y 4, respondió secamente Winky, 2 cachorros y 4 meses.
Preguntó el moreno para estar seguro. Por suerte los elfos confirmaron sus palabras. Harry suspiró antes de volver a hablar. Dobby, ponte de pie. El pequeño elfo obedeció de inmediato. Yo, Harry Potter, hijo de la casa Potter, te doy la posibilidad de ser mi elfo, ¿aceptas? Dobby respondió con una seguidilla de sí, 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 mientras hebras de color azul entremezclaban la magia de ambos individuos. Cuando la magia se detuvo, el moreno volvió a hablar. Solo quiero una camada, ¿les quedó claro? No quiero un ejército de elfos ocupando espacio. Ambos asintieron fervientemente antes de desaparecer con un plop. Harry suspiró largamente antes de volver a su entrenamiento. Los elfos domésticos eran tan extraños.